tiene que tener cuidado en una temperatura, y no sé qué tantas cosas se tienen que ver en este sentido, ¿verdad? Por eso, si ya nos ubicamos en el sonido, así nos quedamos, hermanos. Y si no, pues no hay problema, ¿verdad? Todavía tengo suficiente voz para no usar el micrófono. Pero les decía yo, hermanos, disculpen, es importante esto que lo analicemos, es importante que lo prediquemos también, que prediquemos para que haya familias que verdaderamente estén nutridas por la palabra de Dios, y esta pueda hacer que estas familias puedan unirse, puedan de alguna manera construirse en una situación, en una posición de protección entre toda la familia. Cuando una familia no se protege, cuando una familia no está uno al pendiente del otro, entonces puede haber situaciones de problemas. Y a este mensaje, hermanos, le titulé al sermón el búnker de un refugio familiar. ¿Qué es el búnker? ¿Qué es el búnker de un refugio familiar? Según nos dice la historia, que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a fabricar búnkers en esos lugares, que eran lugares que estaban súper protegidos, eran pequeñas construcciones, pero que los defendían de los ataques del enemigo, principalmente de los cañones, de las balas y bueno, de cualquier ataque del enemigo. Era un refugio que estaba blindado contra cualquier ataque, ¿no? De aquel entonces, todo el conocimiento que se tenía respecto de las balas y de los cañones y de las bombas que pudieran lanzarles al búnker, ese refugio estaba protegido, estaba blindado de alguna manera, y por lo general estaba subterráneo. Se protegían entonces de los bombardazos, como les decía, bombardeos de las balas, de los ataques que el enemigo les quería hacer en ese momento. Y también servía ese lugar para que en un momento dado se reunieran y replantearan estrategias, se organizaran, ya sea para defenderse o para atacar de una manera más efectiva. Creo yo, hermanos, que cada familia de aquí en la iglesia debe de ser como un búnker, debe de ser como un lugar de protección, ¿sí?, contra el ataque del enemigo. Ustedes saben de quién estoy hablando. La familia debe de ser ese búnker, debe de ser su lugar de protección, ese lugar que esté blindado. Y cuando digo blindado, que sea el Espíritu Santo que lo proteja, que lo blinde. Sí, la palabra blindados tiene esta connotación, ¿verdad? Es algo que es prácticamente no se puede pasar, y no puede pasar ningún dardo, ningún ataque del enemigo puede penetrar ese blindaje. Yo, de verdad, hermanos, felicito a los hermanos que están haciendo su altar familiar. Los felicito. Como familia se están blindando. Tal vez no se habían dado cuenta, o a lo mejor sí, ¿verdad? Pero ustedes se están blindando de los ataques del enemigo. A lo mejor no está toda la familia presente, pero por lo menos están haciendo que su familia quede blindada de cualquier ataque del enemigo. Y eso es muy bueno. Pero como les decía, también sirve para replantear estrategias. La familia también tiene que replantear estrategias. No podemos quedarnos solamente allí en ese lugar, sino tenemos que replantear la estrategia. Y replantear la estrategia es los altares familiares, las células, las oraciones, los ayunos. No sé si se acuerdan, pero los convoqué a un ayuno de 3 semanas, 3 días, ¿verdad? En cada semana. Y todavía seguimos en la siguiente semana con el ayuno, primeramente Dios,
lo terminemos ya el próximo domingo. Pero estamos replanteando, digamos, las estrategias con las cuales vamos a atacar, vamos a ir en contra del enemigo. Y esto, hermanos, lo tenemos que hacer como iglesia. Porque les repito, si hay familias sanas espiritualmente, también habrá iglesias sanas. No hablo solamente de la quinta iglesia, estoy hablando de todo el distrito y toda la iglesia apostólica. Necesitamos entonces que haya familias sanas. La lucha no es sencilla. Uno podría pensar, pero es que ¿cómo voy a tener una familia sana si hemos recibido ataques de un lado y de otro? Hermanos, eso es cierto, pero tenemos que empezar a buscar la manera de defender a nuestra familia. Los que somos padres, los que somos esposos, tenemos que buscar esa estrategia que es de parte de Dios para que nuestra familia quede blindada de cualquier ataque del enemigo. Y hay unos pasos muy sencillos, tal vez pudieran ser muy sencillos, para construir un refugio familiar. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos. Ejemplos de hombres que protegieron a su familia. Ejemplos de hombres que se dieron cuenta que el peligro venía y que iba a atacar a su familia y que si no actuaba en el momento preciso, entonces su familia podía perderse. Uno de ellos es Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Toda la historia de Noé no la sabemos, ¿verdad? Los que vinieron a las escuelas dominicales de fabulitos, casi eran de las historias clásicas de aprender, de la barca, del arca, del diluvio y de los animales y todo esto que conocemos. Noé, hermanos, protegió a su familia de una calamidad. La calamidad ya estaba presente, había señales, había mensajes muy claros, muy precisos, que Dios iba a enviar un diluvio. Dios habló con Noé y le dijo: prepárate una arca porque voy a enviar una lluvia torrencial, ¿verdad?, que va a inundar todo, porque me he arrepentido de haber creado al hombre y voy a destruirlo a todos, todo ser viviente, pero tú vas a quedar con vida junto con tu familia. Así más o menos le dijo Dios a Noé. Y entonces vio esta calamidad, que era una calamidad. Era una calamidad. ¿Por qué fue que Noé logró salvarse? Porque halló gracia delante de Dios. Amén. Halló gracia delante de Dios. Y Noé entonces construye el arca. Por causa del diluvio, entró Noé al arca, él con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Génesis 7:7. Noé entonces, al hallar gracia delante de Dios, tuvo la oportunidad, se le dio el mensaje, lo creyó y dijo: está bien, voy a preparar para esta calamidad que viene. ¿Cuántas calamidades hemos recibido nosotros? ¿Cuántas veces se nos ha anunciado, hermanos, que si no enderezamos nuestra vida delante de Dios, puede venir una calamidad a nuestra vida, pero también a nuestra familia? De esta manera es como también el cristiano debe de aprender a entender que van a venir calamidades, van a venir situaciones difíciles que pueden dañar a la familia. Se anunció muchas veces, ¿verdad?, lo del COVID-19, ¿se acuerdan? Sí, precisamente el 19, porque inicia el 19
persecución allí en China. Y decían muchos, no eran profetas solamente, también médicos, y mucha gente decía, viene una gran calamidad y es para todo el mundo, pero también para México. Viene esta pandemia que va a acabar con mucha gente, va a matar a muchos, va a enfermar a muchos, y no lo creemos. No, China está del otro lado del mundo, no puede ser posible que llegue hasta acá, es casi imposible, no lo creemos. En el 2020, después del primer semestre, empezamos a ver la gente que se moría, y el 21 fue todavía peor, y hasta el 22, más o menos, empezamos a ver que iba calmándose esta enfermedad. Pero vino la calamidad. Muchas veces se nos dice también en la familia, mira, si no cuidas a tus hijos, si no los proteges, puede haber problemas en el futuro, puede haber una situación que va a ser lamentable para ti, para tu familia. Y ahí es cuando debemos de poner atención. Ahí es cuando debemos nuevamente de regresar al camino de Dios. Los profetas les decían al pueblo, a los reyes también y a los sacerdotes, arrepiéntanse, vuelvan nuevamente al pacto, porque si no va a haber una calamidad muy grande para este país. Y nadie me escuchaba, vivían en la abundancia, tenían todo lo necesario, eran un reino consolidado, pero también un reino que se iba alejando de Dios. Cuando la gente no cree y se aleja de Dios, entonces vienen las calamidades. Alguien preguntaba, ¿no?, que muchas veces se juzga a Dios de esta manera, que si Dios existiera no hubiera tantos niños muertos en el mundo, no hubiera tanta hambre, no hubiera esto, no hubiera lo otro, ¿verdad? No llegara un terremoto y acabara con miles y miles, cientos de miles de gentes, no llegara un tsunami y acabara con toda una población. Se dicen estas cosas, que si Dios existiera entonces no habría esto. Pero no creen en Dios. No creen en Dios. Se les dice que Dios existe, se les dice que Dios es real, pero no quieren creer en Dios. Y entonces las consecuencias son precisamente en calamidades. Lo mismo pasó, ¿verdad?, en aquel entonces con Noé. Pero nosotros, hermanos, nosotros en esta quinta iglesia, Dios espera que defendamos a nuestra familia de todo ataque. Allí están las calamidades, aquí están en la Biblia. No necesita usted que alguien se lo diga, no necesitamos que alguien venga y profetice una calamidad, no. Aquí están en la palabra de Dios. Aquí nos dice que si atendemos la palabra de Dios y caminamos sobre la ley de Dios, sobre los principios bíblicos, porque son principios, la ley son mandatos, pero también son principios en los cuales el hombre tiene que vivir. Entonces las cosas, dice, van a ser de bien para tu familia. Tu familia va a estar protegida, va a estar a salvo. ¿Sí? Caerán a tu lado 1000 a tu diestra, pero a ti no te toca. Esta es la manera como Dios nos invita a nosotros a que protejamos a nuestra familia. Hay otro personaje en la Biblia, vamos a ver 3 solamente, los 3 son, 2 son del Antiguo Testamento, 1 del Nuevo. Pero aquí en el Mateo del capítulo 2, versículo 13 y 14, dice: y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. José protegió a su familia.
¿De qué la protegió? No de una calamidad. ¿Sí? Porque alguien puede decir, bueno, nos salvamos de la calamidad. No, la protegió de la muerte. Seguramente los soldados, ¿verdad?, no iban solamente a matar al niño Jesús. Seguramente María, seguramente iba a dar la vida por Jesús. Seguramente José también iba a dar la vida por Jesús. Así que los soldados iban dispuestos a todo para matar al niño que había nacido y del cual los ángeles decían: les ha nacido un rey. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores quien había nacido. No era cualquier niño. Era el Salvador del mundo. Pero esta familia, como todas las familias de aquel entonces, estaba amenazada de muerte. José fue dirigido por Dios. El ángel le habló y le dijo: levántate, saca al niño, saca a su madre y vete a Egipto. Obedeció la voz de Dios. Actuó de manera inmediata, rápida. No les dio tiempo ni siquiera de preparar cosas, alimento, una muda de ropa. No, así como estaba, salió corriendo. Hay mucha gente que hoy sale corriendo de sus comunidades, no sé si sepan, pero hay comunidades en las que la gente mala llega y llega con toda la maldad que tiene y empieza a arrasar con todo lo que está a su paso. Y las familias no tienen para otra cosa más que hacer para sobrevivir que salir corriendo, salir huyendo. Algo así le pareció a José. Estaba en peligro de muerte, pero él estuvo dispuesto a movilizarse con tal de guardar su vida y proteger también a su familia. Protegió a su familia. De la misma manera, hermanos, Dios nos pide también a nosotros. Dios nos pide a los padres de familia. Hay familias en la iglesia que hay madres que son solteras, no tienen esposo, y también se convierten en protectoras, en protectores de su familia. Tienen un doble trabajo, son admirables por lo que hacen, ¿verdad? Porque si para una pareja es difícil, para una sola persona es todavía mucho más complicado, es el doble de lo complicado. Pero si sabemos, hermanos, que Dios nos pide que protejamos a nuestra familia de la muerte, usted dirá: a lo mejor no es cierto, no, es que de la muerte como que se hace muy exagerado, tal vez sea muy dramático lo que está diciendo el hermano, pero no es así. Hay muchas cosas que hoy pueden matar a una familia. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que hoy una familia prácticamente, y déjenme decirle, a lo mejor está viviendo como zombie, ¿verdad? Como muertos en vida, sin propósitos, sin una idea clara de qué tienen que hacer. Y probablemente vengan a la iglesia también, pero ya no encuentran ese sabor, ese amor que sentían al principio cuando llegaron a la iglesia. A lo mejor se acostumbraron solamente a venir a la iglesia y es suficiente. Pero es aquí cuando debemos de despertar nuevamente, porque nuestra familia está en peligro. Es en peligro de muerte, tiene amenazas de muerte. El enemigo no solamente vino a robar la paz de una familia, sino vino a destruirla, y a destruirla hasta matarla completamente. No se va a quedar, ¿verdad?, solamente con hacerle un poquito de daño. No, va a buscar la manera de acabar con su familia.
Y hay muchas cosas que se meten en la familia, hay muchas cosas que están ahí como dardos con esas ideas, esa ideología de género, esas situaciones que se están dando hoy en nuestra sociedad, la violencia, la drogadicción. Yo recuerdo en mis tiempos, hermanos, tal vez exagero un poco, pero yo recuerdo que era muy identificado principalmente eran hombres, aquel hombre que era el que fumaba marihuana en el barrio. Sí, era muy identificado. Es que él fuma marihuana. Hoy podemos ver familias, hermanos, completas, que el principal problema es la drogadicción. El principal problema, para donde volteamos. Antes tal vez era una familia lejana, ¿no? Un vecino que se descuidaron los padres o se descuidó el muchacho y bueno, terminó siendo un marihuana. Pero hoy la droga está mucho más fácil al alcance de los niños, al alcance de los adolescentes. Y eso, hermanos, cuando entra en una familia, eso simple y sencillamente lo acaba. Eso simple y sencillamente los termina. Y no solamente los enferma, sino que hasta que llega la muerte a sus vidas, si es que antes Dios tiene misericordia y sale de esa situación. Pero eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, hermanos. No les estoy diciendo algo que no sepan ustedes. Ustedes lo saben. Yo lo sé también. Porque ustedes, al igual que yo, tenemos una familia que no toda está en el Evangelio. Les digo una cosa, que en mi familia soy el único que está en el camino de Dios, de mis hermanos, me refiero a mis hermanos en la carne. Y tengo una hermana que es bautizada, pero hace tiempo ya tampoco se reúne. Y no se crean que no hemos estado hablando y diciéndole, mira, regresa y nuevamente congrégate. Ya no le digo en una iglesia apostólica, en cualquier lugar, pero congrégate. Entonces, hermanos, esto está matando las familias y nosotros no podemos permitir que tengamos una familia en peligro de muerte. Tenemos que defenderla también. Tenemos que llegar a ese búnker y empezar a hacer una estrategia en la cual el enemigo sea vencido, porque ese es el propósito de Dios y debemos de actuar rápidamente. No hay tiempo de prepararse, no hay tiempo de decir, es que no siento ayunar, no siento orar, la palabra como que no se me da, no se me queda en la mente. No, es el tiempo de empezar a hacer las cosas, hermanos, porque si no, el enemigo puede venir y entonces no se va a quedar solamente con enviarnos una calamidad, sino también va a estar buscando la vida de cada uno de nuestra familia. Otro personaje es Lot, que protegió a su familia del juicio de Dios. Porque Dios envía señales cuando hay una calamidad, cuando viene una calamidad. Dios avisa también si esa calamidad va a traer la muerte a la familia. Dios avisa. Y cuando avisa, si nosotros hacemos lo correcto, hermanos, como cristianos, como padres de familia, hombres y mujeres, hacemos lo correcto, entonces, al igual que lo tenemos que inmediatamente
alejarnos del juicio de Dios. Dice Génesis 19:14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Va a llegar el momento que Dios destruya ciudades. El juicio de Dios, hermanos, es implacable. No se puede detener. No se detiene. La única manera de poder detener el juicio de Dios es el arrepentimiento. Pero si la gente no busca arrepentirse de sus pecados, no busca arrepentirse de sus faltas, el juicio de Dios ya está para ellos. Si nosotros nos alejamos también de su presencia, el juicio de Dios también será para nosotros. Porque si nos dejamos engañar, nosotros que hemos sido escogidos de Dios, porque el enemigo estará buscando engañar aún a los escogidos. Todos aquí, los que estamos, fuimos escogidos de Dios. Usted dice: a lo mejor todavía yo no soy bautizado o bautizada, pero es escogida de Dios. Si está aquí es porque es escogida de Dios. No es casualidad. No es casualidad. No está usted aquí por una casualidad o porque se vio forzado a venir. Está aquí porque Dios lo planeó. Y por lo tanto el juicio también es para todos los que hemos sido escogidos. Lot quiso proteger a su familia, incluyendo a los que se iban a casar con sus hijos. Cualquier padre de familia a lo mejor dice: es el momento en el que me deshago de este plan y quiere aquí casarse con mi hija. Pero Lot tenía un buen corazón. Lot sabía que sus hijas tenían que casarse, ¿sí? Así que les dijo: vámonos, ustedes ya son de la familia, vámonos. Ellos no quisieron, no creyeron en lo que Lot les decía, y entonces vino el juicio también para ellos. A su familia les dijo, ¿verdad?, a su esposo y a sus hijas: no volteen para nada. Porque así me dijeron que no volteáramos para nada. ¿Y qué le pasó a la esposa? Por curiosa, ¿verdad?, a ver qué está pasando. Y entonces se quedó como una estatua de sal. Pero de la misma manera, hermanos, Dios espera que cada uno de nosotros protejamos a nuestra familia del pecado que nos rodea. Nos rodea mucho pecado. Nos rodea mucha violencia, muchas situaciones, hermanos, que están acabando con esta sociedad. Dios quiere que nosotros protejamos a nuestra familia. Es el núcleo principal. Es el núcleo principal. Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Le dio una mujer para que fueran hechos una sola carne y que se multiplicaran y que fructificaran y que administraran todo lo que le pertenecía a Dios. Y si obedecemos estas cosas, hermanos, Dios va a proteger a nuestra familia. Quiero solamente decirle: hay dos acciones que tenemos que tomar en cuenta para defender a nuestra familia. La primera es proteger la unidad de la familia a toda costa. Dice Mateo 12:25: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Busquemos la unión en la familia. Yo sé que a lo mejor hay familias que es difícil, porque ya se acostumbraron a estarse peleando, ya se acostumbraron a estar discutiendo por cualquier cosa, ¿verdad? A veces por una cosa muy sencilla, a veces porque pues el tono no fue tan correcto y al otro le pareció que le estaba agrediendo, y entonces responde con agresión también, responde con un tono más alto.
y allí se va subiendo de tono y es un cuento de nunca acabar. No sé si les ha pasado. Pero es un cuento de nunca acabar. Ah, si tú me gritas, pues yo te grito 2 veces. Ah, tú me haces, pues yo te hago 2 veces. ¿Y cuándo termina la agresión? A veces cuando alguien sale demasiado lastimado. Y luego ahí se están pidiendo disculpas, ¿verdad? Y qué bueno que se perdonen. Pero cuando no se perdona, pues queda allí la sensación de la amargura que se traduce después en odio y se puede traducir en otras cosas peores. Por eso el Señor dice, una casa dividida contra sí misma no permanece. No permanece. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, desde las provocaciones. Hay que tener mucho cuidado también de cómo en la unidad familiar, cómo nos comportamos, las actitudes que tenemos. A veces son cuestiones externas. A veces es la falta de dinero que pues en todos lados falta el dinero, ¿verdad? En todos lados quisiéramos tener abundancia, pero pues a veces tenemos solamente lo necesario. Pero cuando ni lo necesario se empieza a cubrir, entonces la falta de dinero puede traer una situación complicada, difícil en la familia. La inseguridad, el no poder salir a la calle, el no poder andar en el transporte público, porque pues estamos expuestos, ¿verdad?, a cualquier asalto o a cualquier agresión, tal vez alguna todavía más difícil, más complicada. Las malas amistades, las envidias y muchas otras cosas de las cuales el enemigo va a estar ahí, hermanos, atacando con todas estas cosas y otras más para hacer que la familia empiece a dividirse, empiece a enojarse, empiece a buscar, ¿verdad? Cada quien por su lado y empezar a estar enojados unos contra otros. Por eso es que nosotros no debemos de permitir que el enemigo empiece a formar bandos en la familia. No forme bandos en la familia. Como tampoco lo puede ver en la iglesia. No puede haber bandos en la iglesia. No puede haber grupos en los que pues son especiales y otros grupos que no son tan especiales. Y si quieres entrar en este grupo especial, pues vas a tener que pagar cierta cuota, no cantidad de dinero, pero pues a lo mejor algún tipo de sacrificio. Eso no se vale, hermanos. No es correcto. No es sano. Porque si una casa dividida permanece, una casa dividida contra sí misma, dice, permanece, más bien está contra sí misma, no permanecerá. Dice la palabra de Dios, no permanecerá. Entonces, hermanos, es importante que no permitamos, vuelvo nuevamente al núcleo familiar, no permitamos que en nuestra familia haya bandos. ¿Sí? Padres contra hijos, alianzas entre un padre con unos hijos o con un hijo, divisiones entre los hermanos y muchas de estas cosas que afectan a la familia, que la dañan. Y sí la dañan. Nos pareciera que no, ¿verdad? Pero sí dañan a la familia, hermanos. Dice la primera carta de Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En la familia, en las familias, hermanos, debe de haber este ingrediente principal, el más importante, el amor. Y debemos de recordar que no hay familias perfectas, no hay familias perfectas.
No hay. Ni siquiera en la Biblia. Ni siquiera con José y María y Jesús, ¿verdad?, que son nombrados como la familia sagrada. Ni siquiera en ellos había esa perfección. Y les digo que no había esa perfección. Bueno, Jesús sí era perfecto, pero como familia no era una familia perfecta tampoco. Un día se les perdió a Jesús a los 12 años y de regreso a casa se dan cuenta que no iba con ellos. Un niño de 12 años que estaba en las cosas de su padre, dice, ¿verdad?, en los negocios de mi padre es donde debo de estar, aquí me conviene estar. Pero entonces no hay familias perfectas. La de David, David era conforme al corazón de Dios, tampoco su familia era perfecta. Hermanos, Dios nos recuerda que debemos buscar la perfección, pero a través de su palabra. Debemos de aprender a valorar las virtudes de cada miembro de la familia. Es así como vamos a buscar la perfección. Debemos de aprender a perdonar con amor los errores, como también Dios perdona nuestros errores. Y al perdonar los errores, Dios va a perdonar también nuestros pecados. Y por último, hermanos, llevar a tu familia a un refugio seguro. Lleva a tu familia a un refugio seguro. El Salmo 46:7 dice: con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Hacia dónde vinimos? ¿Hacia dónde vamos como familia? ¿A dónde debe de encaminarse cada familia de la quinta iglesia? ¿Hacia dónde debe de ir toda la quinta iglesia en su conjunto? Al refugio donde está la presencia de Dios. No hay más. No podemos caminar en sentido contrario. Debemos de ir hacia donde está la presencia de Dios. Debemos estar y pertenecer y ser parte de la iglesia. Somos una familia en Cristo. Pero nuestra familia en casa es más importante, hermanos. Mucho más importante. Por eso nuestras oraciones no son en vano. Por eso nuestros ayunos están delante de la presencia de Dios como un sacrificio agradable. Por eso también, hermanos, estamos buscando que esta familia no solamente sea una familia que se quede solamente aislada, sino que sea una familia que de verdad se reproduzca. Porque los sanos se reproducen. Los sanos se reproducen. Lo que no se reproduce, muere. Y mientras la familia es más grande, mientras más se reproduce, puede ser una familia, sí con problemas, pero que está buscando también la sanidad siempre en el Señor, porque tiene estos principios. El principio de protección, sabe hacia dónde ir. Usted como responsable de su familia, y no estoy hablando solamente a los padres, ¿verdad?, que son padres de familia, también a los jóvenes. También a los jóvenes. Aunque no se den cuenta los jóvenes, Dios los ha puesto también como responsables de una familia. Amén. Espiritualmente hablando. Porque nos dice claramente su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No le dice a los padres, sino le dice a todo aquel que ha creído en Jesucristo. Serás salvo tú y toda tu casa. Vienen calamidades, vienen amenazas de muerte, pero a ti no te va a tocar mientras estés cubierto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No te va a tocar. Es importante, hermanos, recordar que nuestra familia es nuestra principal seguridad, nuestro refugio en Dios. Dios es el principal refugio ante cualquier amenaza.
No importa qué tan grande sea la amenaza, podemos confiar en Él. Y como conclusión, hermanos, quiero decirles, y los invito a que hagamos de nosotros, ¿verdad?, un instrumento delante de Dios para defender a nuestra familia, defenderlo a toda costa. Tiene usted una familia que está en una situación, problemas, con situaciones de alcoholismo, de drogadicción, falta de trabajo, lo que sea, hermanos, recuerden que si usted está en la presencia de Dios, su familia entonces en algún momento dado va a cambiar también su situación. No es algo que yo digo, es una promesa de parte de Dios. Es Dios quien lo está prometiendo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué necesidad tiene? ¿Cuál es la necesidad de su familia? Yo he escuchado hermanos que de repente dicen, hermanos, que mire, tengo mucha necesidad en la familia, mejor me voy a la iglesia, hasta que no resuelva este problema. No viene a la iglesia y sabe qué es lo que pasa, el problema se hace más y más y más grande. Es aquí el refugio. Es aquí el lugar que Dios está poniendo para que haya un lugar como un búnker donde estemos protegidos de los ataques, pero tengamos también la estrategia suficiente para derrotar al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está derrotado ya. Amén. Él ya está derrotado. Él ya está derrotado. Y no podemos darnos por vencidos. No debemos darnos por vencidos. Una vez una hermana me dijo, dice, hermano, ya el enemigo ya me ganó. Le digo, ¿por qué? Dice, es que mi hijo, el mayor, definitivamente ya me dijo que no quiere nada con la iglesia. Y le digo, ¿ya se dio por vencida? ¿Ya se dio por vencida tan pronto? Apenas tiene unos años luchando y ya se dio por vencida. No, el enemigo está derrotado, hermanos. Él lo sabe perfectamente. No es que a veces nosotros creemos que ya fuimos vencidos. No, no somos vencidos, porque más grande es el que está con nosotros. Más grande es el que está con nosotros. Por eso nuestra familia no se la podemos dejar al enemigo. No se la podemos. Yo quiero hacer, hermanos, hoy un compromiso con ustedes. Quiero que ustedes también hagamos un compromiso juntos con Dios de decirle al enemigo, no te voy a dejar a mi familia, no te la voy a dejar. No tienes parte de suerte en esta casa, porque mi familia le pertenece a Jesucristo. A lo mejor su hijo todavía está en malos pasos, pero en algún momento el Señor va a tener misericordia y lo va a traer a la planta de sus pies. Esta es la promesa de Dios y tenemos que creerla. La calamidad no debe ser una calamidad que afecte, ¿verdad?, a su familia. La amenaza de muerte tampoco, porque Dios está con nosotros y así nos dice su palabra. Así nos dice su palabra, hermanos. Deuteronomio 33, 27. Leo otra versión, que es la traducción viviente. Y dice de esta manera, a mí me encantó mucho como dice: el Dios eterno es tu refugio, y sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y grita. Es decir, hermanos, el que está gritando es Dios, nos está gritando a nosotros, a cada uno de nosotros nos está gritando. ¿Saben qué nos grita? Destrúyelo, destrúyelo. No tiene parte ni suerte en la vida de tu familia. Tu familia no puede estar en la drogadicción. Tu familia no puede estar con situaciones económicas difíciles. No puede estar en una enfermedad que los médicos han dicho que es incurable. No puede estar ahí. Debe estar
en la presencia de Dios. Amén. Y esa es la promesa de Dios. Y hermanos, eso es lo que vamos nosotros a luchar. En esta quinta iglesia vamos a luchar. Les invito a que se animen a hacer el ayuno de 3 días y 4 días, si es posible, con el día domingo, que hagamos el ayuno, que hagamos la oración, que más, y nos vamos a incluir también nosotros, la familia pastoral, a las casas de oración, al altar familiar. Gracias a Dios estamos asistiendo a 2 células el martes y el jueves, y han sido para nosotros de mucho beneficio, ¿verdad? Estamos trabajando más entre semana que en la otra iglesia, pero eso nos gusta, nos encanta, ¿verdad? Teníamos un estudio bíblico el día miércoles y era suficiente, y hoy tenemos 2 estudios bíblicos en la semana, y a veces hasta 3, porque vamos a alguna casa y gracias a Dios hemos estado visitando, gracias a Dios hemos estado yendo de los que me han pedido, ¿verdad?, de oración, hemos ido a orar, hemos estado haciendo de verdad un tiempo delante de la presencia de Dios todavía un poquito más intenso, pero nos encanta, hermanos, esa es nuestra vida, esa es la vida del cristiano.